Bien, amados, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que he andado meditando este último tiempo. El mensaje de hoy es un mensaje que va a ser muy confrontacional, como todos los mensajes de la palabra de Dios. Como todos los mensajes de la palabra de Dios son confrontacionales, son directos. Son mensajes que no quedan dudas de que es Dios hablándonos, que es Dios queriendo perfeccionarnos, es Dios queriendo honrarnos, es Dios queriendo manifestar su gloria y su gracia sobre nosotros. Hebreos capítulo 3, por favor, vamos ahí vamos a tener el texto base de lo que queremos enseñar el día de hoy. Más que una predicación, va a ser un estudio, va a ser una exhortación que tiene que ver con su carácter, que tiene que ver con su vida, en cómo usted debe ostentar el llamado y cómo debe usted vivir el llamado de Dios. ¿Me está escuchando en esta mañana? Póngame atención, por favor, no se distraiga. No se distraiga con nada. Esta mañana el Señor le quiere hablar y quiere hablarle a su hombre interior, a su mujer interior. Y este mensaje tiene que cumplir el propósito para el cual fue exhortado. Hebreos, el apóstol Pablo, Hebreos, en el capítulo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿De dónde es nuestro llamamiento? Celestial. Entonces usted ya no pertenece a esta tierra, es celestial. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Solamente ahí vamos a tener la lectura, esa es la lectura el día de hoy. En este texto está definido algo que es vital y fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Considerad, observad, analizad, saca ejemplo, observa, analiza. Considerad tiene todos esos paralelismos, ¿no? Considera, evalúa, examina, pesa, mide. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, su ejemplo, su vida, sus palabras, su enseñanza, su instrucción, su trabajo, su dedicación. Considerad tiene que ver con todo aquello. Dios define muy bien, entonces, a través de este texto, Dios define muy bien los comportamientos que deben regir a los que representan a nuestro Dios Padre en la tierra. ¿Con qué protocolos debe administrar su vida? ¿Qué diseños escoge en la edificación que debe construir para Dios? Amados, nosotros los cristianos tenemos que asumir algo que es muy importante y vital el día de hoy. Dios a nosotros nos ha dado la posición, la oportunidad de mostrar al mundo qué es un llamamiento celestial, qué es un llamado celestial, qué es una elección celestial. ¿Qué implica que Dios te haya llamado desde el cielo y no desde la tierra? El llamamiento es celestial, el llamamiento es divino, el llamamiento es de los cielos. Y si hay un llamado que es de los cielos, entonces tiene que tener una estructura, un diseño para desarrollar en la tierra. Antes de que Cristo viniera, Dios determinó cuál iba a ser su comportamiento. Dios determinó cuál iba a ser su ejemplarización, la praxis diaria de su desarrollo en la tierra. El Padre lo dejó plasmado en Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Vamos a leer ahí. Para que usted entienda a qué fue llamado, por qué fue llamado, para qué fue llamado.
Porque el hombre del cielo tiene un comportamiento y el hombre de la tierra tiene otro comportamiento. Nosotros estamos regidos por una constitución divina del cielo. Los hombres se rigen por comportamientos terrenales. Y nosotros tenemos que definir cómo vamos a tener nuestros comportamientos en este tiempo. Vamos a tener que definir cuáles van a ser nuestras decisiones, cuál va a ser el manual sobre el cual vamos a tomar decisiones. ¿De dónde vamos a sacar las ideas, los ejemplos? ¿De dónde vamos a sacar la máxima para poder aplicarla a nuestra vida y hacer que el cielo pueda ser visto en la tierra y sea visto a través de usted? Porque esa es la intención de Dios. La intención de Dios es que usted sea su plataforma. Dios no tiene otra plataforma más que usted y yo. Y Dios ha apostado todo a esto. Dios apostó todo lo que su Hijo significaba para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí. Y para hacer de ese llamamiento celestial algo con fruto, fructífero. Entonces, ¿cuál era el perfil que el Hijo iba a tener? ¿Cuál era el perfil que Jesucristo iba a tener? Usted dirá, Jesucristo, pastor, era Dios. Sí, pero cuando Él entró a la tierra, no entró como Dios, entró como hombre. Por lo tanto, Él estaba sujeto a todo aprendizaje, a todos los aprendizajes que usted ha tenido. Él estaba sujeto a todo aquello. Él estuvo sujeto a la humillación, Él estuvo sujeto a la injuria, al dolor, a la tristeza, Él estuvo sujeto a la amargura. Una cosa es que Él haya caído en aquello, que es otra cosa. Pero Él fue sujeto a todo lo que lo puede haber rodeado, porque lo ha rodeado a usted y lo que me ha rodeado a mí. Él fue sujeto a todo. El tema es si Él cayó bajo esa sujeción. Así como nosotros hemos caído en tristeza, dolores, amargura, decepción, todo aquello. Entonces, para que Él fuera la exacta representación del Padre, ¿qué hizo Dios? Le dijo, Hijo, yo te voy a enviar, pero cuando te envíe, yo voy a derramar sobre ti mi espíritu. ¿Se acuerdan cuando en Mateo capítulo 3, cuando Él es bautizado y dice que el espíritu descendía sobre Él como paloma? ¿Se acuerdan? El texto lo dice. Bueno, eso estaba profetizado y cuando la razón de por qué el Espíritu tenía que descender sobre Él, tenía una sola razón. Y está aquí en Isaías capítulo 11. Porque Él dice, Isaías capítulo 11 dice, ¿lo tienen ahí? Y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este era el modelo. En este modelo está la precisión. Aquí está la exacta representación del Padre, en esta plenitud. En estas 7 características está el pleroma de Jesucristo. Aquí está la perfección. Aquí está tu estándar, aquí está tu modelo, aquí está tu diseño, aquí está tu comportamiento. Y me gusta cuando dice el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, porque para andar en esta tierra se necesita sabiduría. Amén. Se necesita sabiduría para tomar decisiones. Se necesita ser inteligente, pero en el espíritu, no en inteligencia terrenal. Se necesita ser consejero. Se necesita tener poder, se necesita tener conocimiento del Espíritu, se necesita tener temor de Jehová. Todo esto te va a guardar para ser una persona precisamente exacta a la medida y al modelo de Cristo el Señor. Ahora, nosotros, hermanos los cristianos, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema que ya está quedando atrás poco a poco a través de la enseñanza. La enseñanza está haciendo de que nuestras vidas puedan ser lavadas de lastres que han dañado nuestra vida, de lastres que han subyugado nuestra vida a conductas, a parámetros, a medidas que han sido inexactas. Porque muchas de las iniquidades de los hijos son traspasadas por los malos ejemplos de sus padres. Y cuando un mal ejemplo es heredado hacia los hijos,
Muchos hijos, yo he escuchado decir a muchos hijos, yo amo a mi padre, yo amo a mi madre. Y como sean ellos, yo los amo. Y al final de cuentas yo hago las cosas porque así se hicieron en mi casa y así las voy a seguir haciendo. Y así después las siguen haciendo de generación en generación. Y no hacen una separación entre el amor, entre la admiración y entre el ejemplo que deben llevar de su padre. Muchos de nosotros, los que fuimos dañados por malos ejemplos, los que fuimos dañados porque confundimos el amor con la contemplación, ¿cierto?, de cosas que nunca debimos haber contemplado en nuestra vida, y asumimos conductas que creíamos que eran legítimas, pero no lo fueron, porque nos llevaron a un mismo modelo, a un mismo diseño y a un mismo hundimiento espiritual que nosotros vimos en nuestro Padre. Entonces, ¿qué dice el Señor con respecto a esto? El hombre celestial, el hombre creado según Dios, tiene un comportamiento que está basado en este espíritu, en el espíritu de Jehová, y en estas 6 características que después vienen, que al final son 7. Entonces, tú tienes que medir tu vida a la luz de este comportamiento. ¿Eres una persona con el espíritu de Dios? ¿Eres una persona con espíritu de sabiduría? ¿Eres una persona inteligente en el Señor, con un buen consejo? ¿Tienes poder en tu consejo? ¿Hay conocimiento del temor y del conocimiento de Dios? ¿Hay temor de Dios en ti? Esas son las preguntas que tú tienes que hacer. ¿Y por qué? Porque el que no tiene esto tiene comportamientos muy evidentes. Y estos 7 espíritus tienen que ver con una instrucción que Dios le dio, a Moisés, y Moisés se la traspasó a Josué. Y esa instrucción está en Deuteronomio capítulo 7, versos 1 y 2. Vamos a ir. Recuerda tú, amado, esto. Hoy día vamos a hablar acerca del comportamiento del hombre del cielo y el comportamiento del hombre de la tierra. ¿Cómo se comporta un hombre creado según Dios y cómo se comporta uno de la tierra? ¿Cómo se comporta el celestial? ¿Cómo se comporta el terrenal? ¿Cómo toma decisiones el terrenal y cómo toma decisiones el espiritual? ¿Cómo toma decisiones el que vive en la tierra? ¿Qué le sucede al que vive en la tierra y qué le sucede al que vive en el cielo? Por eso quiero confrontarte el día de hoy, una vez más. Usted me dirá de nuevo, pastor, de nuevo, una vez más. Y así sucesivamente y consecuentemente hasta que Cristo sea formado en ti. Hasta que Cristo sea formado en tu vida. Para que cuando Cristo sea formado en tu vida, la naturaleza de tu expresión sea Cristo y ya no tú. Que cuando yo te vea a ti, yo vea la plenitud de Cristo emergiendo de cada conducta, de cada decisión. Que yo como padre de esta casa vea cómo emerge la persona de Cristo sin force, sin obligación, porque tú voluntariamente has querido concebir el Espíritu de Dios y toda su plenitud en la figura de Cristo en tu vida. ¿Para qué? Para ser un instrumento donde quiera que Dios te lleve. Porque mi pregunta es, ¿tú quieres ser un instrumento del Señor? ¿Te gustaría ser un instrumento del Señor? Si hay algo en lo cual yo me he gozado desde que fui un instrumento del Señor, una Coca-Cola en el desierto no es nada para lo que yo soy en las manos del Señor. Ve que hay gente que dice, este se cree la Coca-Cola en el desierto, no es nada para. Eso no es comparable a lo que tú significas en las manos de Dios. Así como una Coca-Cola en el desierto es importante, tú en este desierto eres importante. Tú te vas a transformar en una persona que va a poder saciar la sed de tantos que tienen sed, hambre y sed de justicia. Y necesitamos hacerle justicia por medio de la palabra. No con tus opiniones, no con mis opiniones, no con mis reflexiones, con lo que Dios instruye por medio de la palabra. Entonces, necesitamos desmantelar entonces ese hombre y esa mujer. Necesitamos desmantelar al viejo y a la vieja mujer. Necesitamos desmantelarlo, ¿para qué? Para que el nuevo hombre y la nueva mujer creados según Dios emerja puro, limpio, y tu esposo pueda disfrutar de un hombre renovado. ¿Cuántas esposas dicen amén? Vamos, digan, pero dígalo fuerte. Mi esposa lo dijo fuerte. Amén.
Hoy día y en la mañana me decía, te amo, mi amor. Y yo sabía cuál era el mensaje. Porque en la mañana tuvimos la enseñanza. Sí, ella me dijo, te amo, mi amor. La palabra de Dios es una carta de amor para ti, por lo tanto no te sientas ofendido. Es la instrucción cariñosa de un padre que quiere que llegues a la plenitud de quien Él es, en la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Es la misma enseñanza. Lo mismo que le enseñó a Israel, nos enseña a nosotros en el nuevo pacto, y vamos a pasearnos en esta mañana. Entonces, Jesucristo fue dotado, fue equipado, fue armado con todo el poder del Espíritu de Dios. Y reposará sobre él. Entonces, ¿qué decís ahí? Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento. ¿Qué más? Espíritu de temor de Dios. ¿Qué más? Espíritu de inteligencia. Mi pregunta es, ¿tú te sientes una persona inteligente en Dios? Diga amén. Dígame, aunque lo diga tan solo por fe. Amén. La palabra de Dios te equipa, te capacita para ser un hombre inteligente, probo, lleno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo entonces? Isaías recibió el mensaje y lo declaró. Así también el hombre terrenal tiene su comportamiento. Así como el celestial está plasmado aquí en Isaías 11, ahí está el comportamiento del celestial. Sabio, entendido, inteligente, con temor, con sabiduría, con inteligencia, dirigido, nada hace al azar, no es aventurero en tomar una decisión, no, es cuando tiene que tomar una decisión la evalúa, la mide a la luz de la palabra de Dios, no es atarantado, no es apurado. Yo sé que aquí no hay ninguno. Es reposado en Dios, reposa, sus decisiones las reposa, no es que anda de aquí para allá, no, evalúa qué es lo mejor, cuál es el ambiente donde la manifestación del hombre creado según Dios tiene la mejor plataforma sobre tu vida. Y así como el hombre espiritual tiene su plataforma, así también la tiene el terrenal. ¿Dónde está entonces la plataforma del terrenal? Cuando Dios le da la instrucción a Moisés y Moisés le tiene que exhortar al pueblo y tiene que exhortarle a Josué y le enseña. Él dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido, ya Moisés sabía que no iba a traspasar el pueblo hacia Canaán, él iba solamente a mirar cómo el pueblo atravesaba y se posicionaba. Él iba a ser llevado por Dios al monte Nebo y ahí se lo iba a llevar para estar con él. Yo puedo vislumbrar la tristeza de Moisés. Imagínese usted haber hecho todo un trabajo y justo en la última parte equivocarse. Porque Moisés le rogó, ¿no? Y le dice, no me toquen más este tema, esto ya está decidido. Amado, cuando Dios decide algo, nadie le dobla la mano. Y Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, Él hace solamente evidencia de 7 naciones. ¿Y por qué Él nombra 7 naciones? Porque estas 7 naciones representaban el carácter de la humanidad, la conducta del ser humano. En estas 7 naciones estaba plasmada toda la conducta del mundo, estaba plasmada en estas 7 naciones. Y vamos a ir viéndola, no hoy día solamente vamos a ver una sola, pero vamos a ir viéndola en lo sucesivo. Vamos a hacer todo un estudio para que usted entienda qué es lo que a usted lo oprime, qué es lo que a usted le lleva a ser como es. Hay muchos espíritus pululando por ahí, tienen nombre. No, la Biblia nos habla del espíritu jezabélico, nos habla del espíritu de Dalila, del espíritu de Mical, del espíritu de Absalón. Nos habla de espíritus que caracterizan conductas, eran personas, pero caracterizaban conductas, motivaciones, sensaciones. Esas eran personas sensuales. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de la sensualidad.
en la iglesia, que no tiene que ver nada con sexo, sino que es con propuestas. Entonces, quiero equiparlo a usted para que usted sepa discernir cuando usted está siendo atacado, cuando usted está siendo rodeado, cuando usted está siendo sitiado por estos espíritus. ¿Para qué? Para que usted no sea libre. Porque si usted no es libre, usted no es la expresión de Cristo sobre esta tierra. Y la expresión de Cristo en esta tierra tiene que ser una expresión limpia, pura, clara. No puede ser como un espejo opaco, lleno de vapor, no. La claridad de quién está en ti tiene que verse claramente. Porque la palabra de Dios dice que en Cristo no hay incertidumbre. En su palabra no existe la incertidumbre. Por lo tanto, tú no puedes ser una persona con un tono de incertidumbre. ¿Tú eres cristiano? Bueno, sí, soy cristiano, pero no fanático. ¿No? Esos no sirven para cargar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque no están definidos. No están definidos, no están decididos y no hay convicciones. Por eso me parece que tú eres cristiano. Sí, algunas veces he ido a la iglesia. Me parece que tú... Y otro podría decir, sí, cristiano y bien cristiano. Entonces le dice el Señor: y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. ¿Qué es lo que hay que hacer con estas conductas? Del todo. Entonces, ¿qué dije yo? Estas naciones caracterizan conductas, motivaciones, espíritus, tendencias, modos de vivir, formas de actuar. Cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. No. ¿Qué significa hacer alianza? Justificar conductas. Eso es hacer alianza. Sí, yo tengo este problema, pastor, pero no es que sea un problema tan grande. Eso es hacer alianza. Conformarse a una conducta y adoptarla y legitimarla, porque no la puedes vencer. Mira el texto, mira lo que dice el texto. Te lo voy a volver a repetir la segunda parte. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. ¿Cuándo se destruyen? Lo dice, cuando las hayas, ahí se destruyen. Mientras tú no las derrotes, esto no se trata, hermano, de yo declaro, yo digo. No, derrótalas y después que las derrotaste, tú dices, está declarado, está derrotado en el nombre de Jesús. Pero mientras no estén derrotadas, por mucha declaración que tú hagas, no sucederá nada. Por eso nosotros hemos visto mucha gente declarar cosas y nunca sucede nada en ello. ¿Por qué? Porque hacen una declaración. Derrotarlas implica un ejercicio, implica un enfrentamiento, una confrontación. Derrotarla implica que tú tienes que enfrentarla. Y enfrentarla tiene que decir, yo tengo esto, yo soy esto, a mí me pasa esto, yo vivo esto. Esta es la naturaleza con la cual actúo, así es como me comporto. De esa forma se derrota. No es que, no, pastor, no me avergüence. No, si no se trata, esto no se trata de vergüenza, hermano. El cristiano tiene que tener vergüenza para otras cosas, no para ser confrontado en su pecado. El cristiano tiene que tener vergüenza para huir de la verdad. Cuando huye de la verdad, cuando huye de la corrección, cuando huye de todo esto, ahí tienes que tener vergüenza. Ahí agacha el rostro. Sí, porque tienes que avergonzarte delante de aquel que te quiere hacer libre. Claro que sí. Y los hayas derrotado, los destruirás del todo. No harás con ellos alianza ni tendrás de ellos. Mire, ¿por qué el Dios de misericordia te dice, destrúyelas sin misericordia? ¿Sabe por qué? Porque no son personas, son conductas. Amén. ¿Qué dije yo? No son personas, ¿qué es lo que son? Y las conductas hay que destruirlas. Por lo tanto, cuando tú tengas que exhortarle a alguien, exhórtale a su conducta. No la destruyes a ella, destruye su conducta. Háblale de su conducta, dile de su conducta. Cuando ese ya no te quiere hacer, o esa mujer no te quiera, deja que Dios la trate.
Porque el que no quiere cambiar se pone soberbio, activo. No, déjalo, deja que Dios lo trate. Si Dios lo llamó, lo va a procesar. Es mejor que te procese la palabra que te procese Dios. En la Biblia dice que la palabra limpia, ¿no? Ok. Es mejor que caigas en manos de la palabra y no en manos de Dios. Porque cuando caes en manos de la palabra, tú ajustas inmediatamente tu vida. Pero cuando Dios tiene que, por medio de procesos, perfeccionarte, es doloroso, pero efectivo. Pero doloroso. Estas 7 naciones, entonces, representan 7 espíritus que ilustran un comportamiento que Dios no quería que replicaran, ¿no?, en la vida de su pueblo. Por tal razón, la instrucción de parte de Él es implacable. Destrúyeles del todo, para que no te influencien, para que no te afecten, para que no dañen tus costumbres, para que no dañen la cultura que yo te he dado por medio de la palabra. Recuerde usted que la palabra, la primera instrucción, el Pentateuco, era toda una instrucción cultural espiritual. Y yo no quiero que sea dañada. Porque tú vas a entrar ahí y estos pueblos te van a dañar porque ellos tienen costumbres opuestas a las que yo te he impartido. Amén. Entonces, en medio de todos estos pueblos, entonces voy a comenzar el día de hoy a hablar qué implica cada pueblo de esto. Uno de los pueblos, recuerde usted, todos estos pueblos estaban en la región de Canaán. Ahí habitaban todos estos pueblos, la región de Canaán. Y en esta tierra había un pueblo que determinaba su comportamiento y lo caracterizaba de esta forma, que eran los gergeseos. Los gergeseos, uno de los pueblos que debía destruir, era uno de los primeros pueblos que tenía que destruir, los gergeseos. ¿Y sabe qué significa gergeseo? Gergeseo significa el que habita en suelo arcilloso o el que habita en el barro. Esto es fuerte, hermano. Es fuerte este tema, ¿no? Las características del hombre que habita en el barro. ¿Cuáles son las características de un hombre que habita en el barro? Nos habla la palabra de Dios acerca de quiénes son los que habitan en el barro. Claro que sí. Las características de un hombre que habita en el barro, ¿cierto? La característica de este hombre es que es un hombre sin estabilidad. No es serio, ni comprometido con lo que cree, ni con lo que promete. A la más mínima presión sucumbe, deja lo que creía, porque la presión lo desestabiliza. Es permeable a todo lo carnal, pero es impermeable a la palabra de Dios. Al gergeseo, el que habita en suelo arcilloso, al que le gusta habitar en el barro, al que tiene... ¿Usted se ha dado cuenta que las personas cuando están llenas de barro que no se ven bien? ¿Se da cuenta que cuando uno llega a un lugar y de pronto está bien de los pies para arriba y tiene los pies con barro? Claro, usted puede tener una pinta muy buena del pantalón para arriba, pero tiene los zapatos llenos de barro. Eso habla de algo. Yo tenía una compañera que vivía aquí hace como 25 años atrás, una compañera que vivía aquí, y ella bajaba con 2 pares de zapatos. Esa era una mujer prolija, dedicada. Ella sabía que saliendo de su casa, como no estaba pavimentado aquí, ella sabía que sus pies se le iban a embarrar. ¿Qué es lo que hacía ella? Ella se ponía unos zapatos, se ponía 2 bolsas de nylon. Yo le decía, ¿no te da vergüenza? No, yo tengo que andar limpio, mi trabajo requiere que yo esté ordenado. No saco nada con estar bien de las medias para arriba si mis zapatos están sucios. Y ella bajaba como si nada. Y ella vivía en un lugar de por aquí, donde estaba la calle llena de barro. A eso se le llama dedicación, orden, un protocolo de honor para conseguir. Entonces, hay 2 posiciones. La Biblia a nosotros nos habla de 2 posiciones. Usted y yo podemos operar desde el cielo o desde la tierra. Los que están posicionados con Cristo en lugares celestiales no tienen ningún problema con los problemas terrenales, porque habitamos en el cielo. Recuerde que estamos hablando del hombre celestial con sus conductas celestiales y del hombre terrenal con sus conductas terrenales. ¿Quiénes son los que tienen problemas? Los que habitan en la tierra, los moradores de la tierra. Usted no es un morador de la tierra, usted es un habitante del cielo, que está
por este tiempo en la tierra. Pero su lugar es el cielo. Amén. Entonces, hay dos posiciones. Y Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Este texto está en tiempo presente. Nos bendijo. Este presente continuo, ¿no? Si no me equivoco, nos bendijo. No sé, hay alguno que sabe que parece que este presente continuo no es pasado, ni es futuro. Nos bendijo. Progresivo. Presente progresivo. Ok. Nos bendijo. Eso quiere decir que ya Él nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. Está ahí, el recurso está ahí. Ya te puso en ese lugar. No es que te va a poner. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y Efesios capítulo 2, versos 4 y 7. Entonces el apóstol Pablo, cuando le está hablando a la iglesia de Éfeso, le comienza a hablar muy suavemente. Primeramente le dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero en el capítulo 2 ya nos posiciona en un lugar diferente. Dice, pero Dios, Efesios capítulo 2, versos 4 y 7, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, que era lo que nos decía con respecto a las costumbres de la tierra, que no había que tener. Con las costumbres de la tierra no hay que tener misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque Dios es misericordioso con lo que Él tiene en el cielo, pero no te va a dejar tener misericordia con las costumbres de la tierra. Mira cómo el mismo Dios misericordioso tiene dos posiciones opuestas. ¿Por qué? Porque está contra su diseño. Y todo lo que está contra su diseño, no hay tolerancia para aquello. El pastor Julito nos hablaba la semana pasada acerca de aquello. No hay tolerancia con lo que es malo. No hay tolerancia. No podemos buscarle. Mira, hay personas que dicen, pero busquémosle el lado bueno. No, lo que no es compatible con Dios no tiene nada bueno. No intentes encajar algo que no encaja en el diseño de Dios. Dios no va a tener misericordia de lo que Él no creó. Y cuando hay malas costumbres, cuando hay una mala praxis en la vida, cuando hay un mal ejercicio en tu función, siendo un hombre, tú un hombre y una mujer del cielo, y tienes un mal ejemplo en la tierra, Dios, vas a tener que darle cuentas a Dios. Vas a tener que hacer ajustes en tu vida. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú dices que eres hijo. Tú dices que eres hija. Entonces, ¿Dios qué va a decir del cielo? ¿Tú eres mi hijo? ¿Eres mi hijo? Okay, yo voy a tomar cartas en el asunto. Porque cuando tú le pides ayuda al Señor, tú le estás diciendo, Señor, interviene. ¿Cuántos quieren esta mañana que el Señor intervenga? ¿Tú quieres que intervenga el Señor? Es por tu bien. Es por mi bien. Es para nuestro ejercicio pleno y exacto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, que estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde? Entonces, ¿de dónde somos nosotros? ¿Dónde estamos sentados? ¿Desde dónde operamos? ¿Desde dónde trabajamos? ¿Desde dónde sacamos nuestras decisiones? ¿Desde dónde reaccionamos? ¿Desde dónde nosotros nos expresamos? Del recurso que está en el cielo. En el pueblo de Dios, en ti y en mí, no puede haber ninguna reacción terrenal. Ni una. ¿Por qué? Porque a ti te caracteriza el cielo. Tú eres una persona que fue muerta, resucitada, y cuando resucitaste, ya eras otra persona. No puedes tener las mismas conductas que antes ostentabas. No. Pero Dios, que es rico en misericordia, entonces nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, porque hay una razón. ¿Por qué Dios te sienta allá? ¿Por qué Dios te sienta en lugares celestiales? Para mostrar en los siglos venideros, en este tiempo nuestro presente, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué lo que? ¿Para tu deleite? ¿Para qué lo que? ¿Para tener una buena imagen? ¿Para tener un buen marketing de quién tú eres en Dios? No. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, para que tú seas generoso, para que tú te multipliques, para que Dios ponga tu vida al lado de otro y te imite como un hijo Wills, como un hijo maduro, como una hija madura, como una expresión de Dios
Porque Dios no puede mostrarse sino a través de ti. Entonces el hombre terrenal no puede mostrar a Dios porque es terrenal. Pero el hombre celestial, el que viene del cielo, tal es, Corintios dice, tal es celestial, tales también nosotros. Él nos llevó para allá. Ojo, tú no calificabas, pero Él nos hizo calificar. Eso es lo glorioso de esto. No es por tus fuerzas, es porque Él lo logró por ti. Entonces lo que tú tienes que hacer es ajustar tu vida a esos protocolos, a esos diseños, sin que tengas las costumbres pasadas que tú tenías. Entonces los que estamos en el cielo no podemos ser dañados por el enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás fue arrojado desde el cielo. Allá está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y si tú estás sentado allá, el diablo no te puede tocar, porque el diablo ya fue echado. Lo desalojaron. Con pito y caja lo tiraron para afuera. Lo tiraron con toda su belleza y toda la que ostentaba. Y dijo, yo fuera. Por insurrecto, por rebelde, por intentar hacerle un golpe de estado al Señor. Porque eso fue lo que Él hizo. Y el cielo lo vomitó. Sale de ti. No perteneces a este ambiente. El cielo vomitó a Satanás. ¿Por qué? Porque el ambiente de Dios es un ambiente de pureza, de honra, de honor, donde no hay competencia, donde no hay envidias, donde el amor, la reciprocidad, el amar, el compartir, el ser generoso, no es un tema para debatir, es un tema para practicar. ¿Me va entendiendo, mi hermano? El hombre celestial no necesitan enseñarle, sabe lo que debe hacer. No necesitan ponerle una pistola en el pecho para que haga lo que debe hacer en Dios. No, se goza en esto. ¿Por qué? Porque fue tomado y puesto en lugares celestiales para mostrar en este tiempo las abundantes riquezas de la gracia de Cristo. No necesita ser convencido. El hecho de haber llegado allá y bajar, redimido, cambiado, transformado, eso es suficiente información para que la persona aprenda a actuar como Cristo actuó en la tierra. ¿Cómo actuó Cristo? ¿Qué decía Isaías capítulo 11? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, de conocimiento, de poder, de temor, de inteligencia. Sé inteligente, ten poder, ten gracia, ten favor de Dios. No me vengas con que tú te sabes toda la Biblia, pero no tienes ni una praxis, no tienes ni un ejemplo que caracterice a Cristo. Eso no sirve de nada. Si tú te sabes la Biblia tapa a tapa, eso es basura. Si el ejemplo de Cristo no está en ti, eso es basura. Porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Yo, fariseo de fariseo, tengo un linaje, soy de la tribu de Benjamín, aventajo a todos mis contemporáneos, pero por Cristo, para que Cristo haya sido formado en mí, todo lo que para mí era mi gloria en el pasado, lo tengo por basura. Lo tomé por basura. ¿Para qué? Para que Cristo sea dado a conocer. No una religión. Porque Cristo no es religión, Cristo es vida. Cristo es expresión. Cristo es verbo. Eso es acción. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. El hombre celestial es acción. No son palabras. El hombre celestial no solamente admira, ejemplifica aquello que admira. Y lo necesitamos. En este tiempo lo necesitamos mucho. Pero recuerda que Cristo, con todo lo que Él era y ostentaba, Cristo fue muy inteligente, muy sabio. A Él no le pasaron gatos por liebre. Y los que quisieron hacerle trampa fueron por lana y salieron trasquilados. Tú ya sabes, ya. Ahí tienen los fariseos, joven rico y otros más, ¿no? Y después de los tiempos de los apóstoles, Ananías y Zafira, Simón el Mago y otros que se acercaron con pretensiones personales. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Por eso el hombre celestial, el que viene de arriba, no busca posesión, no busca nada, solo busca servir, solo busca dónde puede expresar a Dios. El terrenal, ¿sabe cuál es la conducta del terrenal? Lugares, puestos, renombre, que le considere. Pero el celestial busca hacer las cosas sin que nadie se entere. Las hace, solamente hace y logra el efecto que Dios quiere. Ve que el Señor dice
Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y cuando des a los pobres no toques trompeta. ¿Quién pintó aquí? Pregúntame. ¿Quién arregló? Pregúntenle al pastor quién hizo. El pastor dice, no sé, un ángel del cielo vino y lo hizo. Claro, para poder desarmar ese hijo que está medio inmaduro, ¿no? ¿Para qué lo vamos a... Le vamos a pegar un correacito, pero suavecito, para que aprenda, ¿no? Un ángel del cielo vino y lo hizo. Sí, pero pastor, ese ángel tenía un nombre. Entonces, la Biblia dice que los que estamos sentados con Cristo en Dios, no tenemos problema. Miren, el que está sentado con Cristo en Dios, no anda preocupado todos los días. Señor, por favor, protégeme. Señor, por favor, protégeme. Señor, por favor, protégeme. No quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. No, porque cuando tú estás sentado con Cristo en Dios, tú no andas preocupado de tonteras. El ay es para los moradores de la tierra, no para los moradores del cielo. Los moradores del cielo están escondidos con Cristo en Dios, no tienen problema. Pero el que anda preocupado de lo que le falta y de lo que no le falta, y el que anda, obviamente, ese hombre y esa mujer va a sufrir, va a padecer. Va a estar complicado. ¿Por qué? Porque piensa como un terrenal. Pero el que piensa como un hombre celestial y una mujer celestial, busca oportunidad para dar, para bendecir, para orar, para estar preocupado por, no que estés preocupado de. El celestial siempre mira hacia allá. El terrenal siempre quiere que lo miren hacia acá. Esas son conductas muy evidentes. Entonces los que estamos, de acuerdo a este texto, los que estamos sentados, ¿está sentado con Cristo en Dios usted? No se preocupe. ¿Está sentado con Cristo en Dios? Tranquilo. Si está sentado con Cristo en Dios, relájese. Reposa en Dios. Descanse bien, duerma. Entre en el reposo del Señor si estamos sentados con Él. Con Cristo dice, sentado con Él todo está en control. ¿Dónde está el problema? En Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10. Ahí está el problema. ¿Dónde está el problema entonces? Miren, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién es el que engaña al mundo entero? Al mundo entero. Pero el mundo entero no contempla el cielo. Yo estoy en el cielo, tú estás en el cielo. Esto no contempla el cielo, así que no te preocupes. Solamente ten inteligencia y sabiduría cuando ese perverso quiera engañarte por medio de alguien al cual tú amas y quiera pasarte gatos por liebre por medio de alguien al cual tú amas, como cuando Pedrito le dijo a Jesús, Señor, no subas a Jerusalén porque te van a matar. Y el Señor Jesús muy solemnemente le dijo, apártate de mí, Pedrito. ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. Porque no ponen las cosas en las manos de Dios. Pedrito, hablando. Porque Pedrito era ágil para responder, era ágil para intervenir, pero era necio, no era inteligente hasta ese punto. No era. Porque Cristo, ¿qué le dijo? Yo estoy sentado con Cristo en Dios, yo no tengo problema. Yo sé dónde tengo que ir. Y si tengo que ir a esa cruz no la voy a evitar porque tú me amas tanto. Porque Pedro amaba a Jesús. Sí, lo amaba. Claro que lo amaba. Eso no está en cuestionamiento. Pero hay personas que aman y dan consejos muy necios, como Pedro. Por eso, amado, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, tú puedes ver una situación crítica y caótica y tú sabes que esa persona tiene que enfrentar algo. Y esa persona por amor le puede decir, mira, no lo sabe nadie, ándate por acá. Pero la que es sabia y entendida, que sabe que tiene que enfrentar eso, le va a decir, mira, esto es doloroso, pero hazlo de una vez y por todas y vas a tener el aprendizaje de una. ¿Por qué hay gente que le gusta ponerse rosado toda la vida, hermano?
Ponte rojo una vez y se acabó el tema. Hay gente que le gusta huir, ¿no? No quiere ponerse rojo, no quiere enfrentar algo, ¿no? Entonces, este tipo de persona es este. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él para ayudarle a hacer el trabajo. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Para quiénes el hay? Para los moradores de la tierra. Ha sido ay de los moradores de la tierra. Por eso usted no tiene que morar en la tierra, usted tiene que morar en el cielo. Asuma eso, asuma, por favor, asuma su posición. Dios a usted ya lo puso en ese lugar. ¿Podré ir? No, ya te puso. Solo créelo. Créelo, cree que estás ahí, cree que estás en ese lugar, ese es tu lugar. Ahí hay un asiento que tiene tu nombre, que tiene tu peso, que tiene tu estructura, que tiene tu calce. O sea, hay algunos que tienen problemas. Que quieran porque los asientos. No, hay asiento para todos. Flaco, gordito, marmón, alto, pequeño, todo. Todos tenemos un lugar. Allí entonces no hay problemáticas de ningún tipo, pues el diablo puede dañar a los moradores de la tierra. Entonces, Apocalipsis capítulo 12:2, miren lo que dice entonces. Apocalipsis 12:2, un poquitito más abajo de eso. Por lo cual, dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes moran en los cielos? ¿Quiénes están en los cielos sentados con Cristo? Por eso la palabra aquí dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda al enemigo? Bueno, déjelo que él haga su trabajo con otra gente, no con usted. No se preocupe de él. Si usted está sentado con Cristo en Dios, no se preocupe, él anda engañando a otros. Va a procurar engañarlo a usted. Lo va a procurar engañar con personas que usted ama, con personas que usted estima, con personas a las cuales usted confía, con personas que usted tiene, usted les tiene mucha estima en una posición. ¡Cuidado! Porque a Cristo le quisieron pasar el Pedrito, como ya lo pusimos como ejemplo. Entonces, por lo cual, alegraos cielos. Alégrate, habitantes del cielo. Alégrate tú que estás sentado con Cristo en Dios. Los habitantes de la tierra, los gergeseos entonces, son un cuadro de este tipo de gente que mora en la tierra. ¿Por qué? ¿Y por qué mora en la tierra? Porque estando en una tierra de bendición, porque ¿cuál fue la tierra que le dio Dios a los israelitas? La tierra de ellos. ¿Era una tierra de bendición o no? Claro, pero ellos no la valoraban. ¿Por qué? ¿Y por qué no la valoraban? Porque a Dios le llegó hasta el colmo la maldad de ellos, no valoraron la tierra. Por eso Dios los echó y puso a Israel en esa tierra. Amén. Entonces, los gergeseos, los habitantes de la tierra, los gergeseos, son un cuadro de gente que está en un lugar de abundancia, pero por no tener fe no valora lo que tiene. No lo valora. No lo valora. Nada les es suficiente. Todo lo quieren y no pueden disfrutar lo que ya tienen. Entonces, este tipo de gente, los gergeseos, son como los puercos. Tú los lavas. ¿Y dónde vuelven después? Así son los gergeseos. ¿Cuánta gente ha entrado a nuestras iglesias? Dios las ha lavado, las ha limpiado y después vuelven a ensuciarse. Esos son los gergeseos. Los que te hacen promesas y no las van a cumplir. Te las hacen, pero no las cumplen. Esos son los gergeseos. Los gergeseos son los que son limpiados por la palabra. Son animados, se envalentonan y dicen, lo voy a hacer. Pero pasa un día, 2 o 3 días y ya se olvidaron de lo que prometieron. Esos son los gergeseos. Vuelven al barro. ¿Vuelven al barro de qué? De la inexactitud, de la inestabilidad. Vuelven a las mismas prácticas. Abandonan sus compromisos. Esos son los gergeseos. Los moradores del barro. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 20 al 22 dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, está hablando de los gergeseos aquí, por el conocimiento del Señor y Salvador de Jesucristo, porque el gergeseo encuentra a Dios, pero no permanece. Es necio.
no tiene el Espíritu de Dios, no es sabio, no es entendido, no toma buenas decisiones, no mantiene decisiones. Así es este varón. Entonces dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. O sea, escapan, pero después vuelven a caer. Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va al cielo. Eso es duro, amado. Dígame que no es duro. Es doloroso, pero es una exhortación sabia, llena de luz para ti, para que abandones esas conductas que los jerjeseos tienen y que nos dañan a nosotros, que nos imputan cosas que ya nosotros dejamos hace mucho tiempo. Y muchas veces hay personas que nos persiguen y nos dicen, pero tú eres así, tú eras así. Tú dirás, yo era. Sí, no, pero tú eras. Y siguen y quieren sacar, y quieren a uno desestabilizarlo, y quieren sacarlo de su estado actual. Entonces, a esas personas que te sigan, tú diles, sí, esa era mi verdad pasada, mi verdad presente es otra. Mi verdad pasada, yo era un hombre que moraba en la tierra. Mi verdad presente es que yo habito en el cielo. Amén. ¿Me está entendiendo esta mañana? ¿Está siendo clara la palabra para ti? Que el jerjeseo no sea ese modelo. Que el jerjeseo no sea esa persona. Los hombres de fe no basan su confianza, porque el jerjeseo no es una persona de fe. El jerjeseo es una persona que te dice sí hoy, ya mañana abandonó su compromiso. El jerjeseo no es una persona de fe, su confianza. Los hombres de fe, entonces, como él no es un hombre de fe, ¿quiénes son los hombres de fe? Los hombres de fe no basan su confianza en una aceptación irracional. ¿Crees que no? No se trata de eso, sino en una suprema confianza en la capacidad y la integridad de Dios, porque moran con Él y le creen a Él. El que mora con Dios le cree a Dios. Claro que sí. Así lo decía Deuteronomio Moisés capítulo 7, verso 9, decía: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuánto es fiel? 1000 generaciones. Yo espero algún día conocer por qué Dios a mí me bendijo. ¿Cuál de mis generaciones sirvió en mi pasado? Y Dios, por amor a ese que sirvió en mi pasado, la fidelidad de ese, yo la estoy disfrutando. 1000 generaciones, quizás yo estoy en la generación número 600, 700, no lo sé, pero si esta promesa está ahí, y si Dios a alguien hace cientos de generaciones atrás le hizo esta promesa, y en esa promesa calzaba justo yo, voy a ser fiel con Manolito Mora, que mide 1,65, calza 39, 40. Tiene talla 44, no estoy pasando el aviso, pero como Dios conoce quién tú eres, lo que Él hace es conocerte desde la punta del pie hasta la mollera de tu cabeza. Ese es Dios. Ese es el Dios al cual tú sirves. Y quiere que tú tengas su diseño, el diseño de su Hijo amado. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Hebreos capítulo 10, 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar. ¿Qué lo que era el jerjeseo? Inestable, fluctuante, sin fluctuar. No seas un jerjeseo, no seas una jerjesea que hoy día dices que sí y mañana dices que no. ¿Vienes mañana? Sí, mañana estoy. ¿No estás? ¿Vienes? Sí, voy. No, pero no, es que tengo que hacer, es que aquí, es que allá. Mira, cuando a ti todas las cosas te distraen, eres un jerjeseo, eres una jerjesea que tranza lo más vital por lo más elemental, tranza lo celestial por lo terrenal.
Te está bendiciendo el mensaje, amado. Dime amén fuerte, por favor. Dime amén. Porque estoy viendo caras muy serias. Quiero que esta casa dé a luz hijos enteros. Quiero que esta casa, pero no es el anhelo mío de querer. Es que es lo que Dios me imputa, me demanda. Hablar verdades que te hagan libre. Que te hagan una persona destacada, que te hagan una persona con honor, que te hagan una persona que no andes ratoneando cosas, porque el pueblo de Dios siempre ha andado ratoneando, hermano, y eso me carga, que el pueblo de Dios ratonee, que ande como rata queriendo conseguir cosas, cuando Dios le ha dado todo para que sean ricos en Dios. Ese es el tema, hermano. Es lo que a mí me come mi corazón. Porque veo personas que andan como lauchas por el rincón, agazapadas, porque no pueden disfrutar de la grandeza de Dios. Si Dios ha dejado toda su provisión para nosotros, si Él nos ha hecho ricos y abundantes, ¿por qué andamos así? ¿Por qué tu comportamiento es así? ¿Por qué sufres así? No es un problema de Dios. Es un problema de un mal ejercicio nuestro. Es porque no le hemos creído a Él, no nos hemos comprometido como debemos. Entonces el jerjeseo, estás en la tierra prometida, sí estás, pero las conductas del jerjeseo te gobiernan. Estás en la tierra de Dios, pero sigues siendo un jerjeseo. Sigues siendo un hombre sin conductas, sin temperamento, sin carácter. Que tiene que depender siempre de consejo, que tiene que estar todos los días contigo aconsejándote lo mismo, porque no eres estable en Dios. Tú eres rico, Dios te ha hecho rico. Entiéndelo, tú eres una persona rica, tú estás enriquecido en todo, no te falta nada. Nuestro Dios ha provisto todo para ti y para 1000 generaciones. 1000 generaciones. ¿No es eso lo que ha dicho la palabra del Señor? 1000 generaciones. Amado. Pero ¿por qué vives como un pordiosero? ¿Por qué vivimos tanto tiempo como miserables siendo ricos? ¿Por qué tuvimos que vivir desastres tan grandes cuando Dios tenía todo un panorama exitoso y glorioso en Él? La fe, mi amado, la fe de los que moran en el cielo, no es para los cobardes, los pusilánimes, sino para los que han creído, confiado en lo que Dios dice. Y lo que Dios dice le creen porque es su verdad. Dios no se vale, hermano, de traidores de la cruz, sino de valientes que están decididos a morir por ese lugar y por esa cruz. No se avergüenzan de ella. ¿Por qué tú crees que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo de la cruz? Porque para muchos trajo vergüenza. Muchos se avergonzaron de esa cruz. ¿Y qué tuvo que decir Pablo? No me avergüenzo de esa cruz, no me avergonzaré. ¿Cuántos se han avergonzado en este tiempo de esa cruz y no han tomado el baluarte de lo que esa cruz representa? ¿Acaso no fue suficiente que Él muriera ahí? ¿Qué más quiere que haga Cristo? ¿No fue suficiente su dolor? ¿No fue suficiente su desastre? ¿No fue suficiente su llanto? ¿No fue suficiente la vergüenza? ¿No fue suficiente el dolor, la humillación que Él sufrió? ¿No fue suficiente? ¿Quiere que Él te muestre más? Porque yo conozco a algunos que le dicen a Dios, muéstrame que me amas. ¿Qué más quieres? Ya te ha demostrado que te ha enriquecido y te ha amado con amor eterno. Dios te puso en lugares celestiales y las conductas terrenales son de estos, de aquellos que reflexionan día tras día y se hacen una vez y otra vez se hacen estas preguntas. Dios ha sido tan honroso con nosotros. Dios ha sido tan bueno. Aleluya.
Dios ha sido tan bueno, hermano, con nosotros. Él ha sido hermoso, precioso ha sido Él. Él es digno de tu admiración, pero no te quedes en la admiración, sigue su ejemplo. ¿De qué te sirve decir, yo amo a Cristo, yo amo aquí, pero andas como tú quieres y te comportas como tú quieres? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener a Cristo? ¿De qué sirve tener a Cristo? Si la persona que está a tu lado le haces la vida picadillos, pero cuando estás aquí, dices yo amo a Cristo, yo amo a Cristo. ¿Cuántas realidades hemos tenido que vivir así? Deshonras, gente que viene a la iglesia, pero en sus casas son deshonrosos, son jerjeseos, son inestables, son inescrupulosos, porque vuelven atrás, no temen ensuciarse, no les importa que su casa los vea todos sucios, se limpian solamente cuando vienen a la iglesia, son jerjeseos. Por eso yo te dije, hermano, que este mensaje iba a ser duro, porque yo sé que Dios quiere limpiarnos, quiere una generación limpia. Si nosotros necesitamos impactar el mundo como Dios, es la urgencia de Dios. Cambia tus conductas y sé una persona honrosa. No que por amor tu esposo y tu esposo te tenga que tapar y tenga que tolerar tus conductas, porque eres un jerjeseo en su casa. ¿Acaso tú crees que Dios no lo sabe eso? Y Dios ha tenido misericordia, hasta aquí ha tenido misericordia de ti. Porque el día que Dios quite el velo de quien tú eres, ese día no quisiera estar en tus zapatos. Por eso, amado, yo te hablo de la palabra, pero desde lo experiencial. ¿Tú sabes cuántas cosas yo tuve que cambiar en mi vida dolorosas? Por tener una mala praxis, por mis padres tener un ejemplo pésimo, pero no por eso no los amo. Porque yo entiendo que mi padre, mi madre al menos, porque a mi padre no lo conocí, pero mi padre tuvo un muy mal ejemplo dentro de la familia, que hasta hoy ha afectado a mi familia. Mi madre fue una mujer muy entera, valerosa, sacrificada, pero le faltaron algunas cosas para poder formarnos. Y eso lógicamente que nos dañó, claro que nos dañó. Pero si tú supieras cuánto yo amo a mis padres, aún a mi padre sin haberlo conocido, lo amo entrañablemente y lo único que quiero es llegar al cielo y conocerlo. Sé que su ejemplo no fue el mejor, pero era mi padre. Tú lo que tienes que hacer hoy es abandonar toda conducta, que sea. ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo y el hombre creado según Dios sea visto a través de ti. El mundo pueda ver, este mundo que conoce tu vida, que conoce tu trasfondo, que conoce tus realidades, que conoces la gente que hay en tu familia, pero a ti te ve diferente, te ve lleno, feliz, honroso, pero no con el ejemplo de la familia. Pero aún así tú eres honroso, amas y consideras y haces todo tipo de cosas para que esa familia sea amada por ti. Pero no llevas su ejemplo, sino que llevas el ejemplo de Cristo. Eso va a honrar al Padre en el cielo y va a ser reconocido en la tierra.